Es la prioridad, ¿sabes? Esta mañana, poder honrarle solo a Él. Es la prioridad de venir, de reunirnos en donde estés de verdad y poder darle tributo a su gran nombre. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y le glorificaré, y el Dios de mi Padre, y le exalzaré. A ti exaltamos, Señor, esta mañana. Él, solo Él, mi Dios, Él es el objeto de la alabanza, de tu alabanza. Dios es el objeto de nuestra alabanza. Es nuestro Dios que ha hecho grandes cosas por nosotros. Ha hecho grandes cosas y cosas portentosas. Y hoy venimos a adorarle a Él, a nuestro Dios, el poderoso Dios, el Dios que adoramos. Solo a Él exaltamos. Solo a ti, Señor, exaltamos y adoramos tu gran nombre. Bendito eres. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. Ese es nuestro Dios. El Dios y aún los vientos le obedece. Una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Señor. Solo a ti te adoramos, oh Rey. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso y redentor y Rey, te adoramos. Solo a ti, Señor, adoramos. Al Dios verdadero, al Dios vivo. Sea la gloria y el poder, todo es Él y para Él, a Él sea la gloria.
solo a ti, Señor. Bendito eres, excelso eres tú, Señor. No hay otro Dios verdadero, solo tú. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por siempre. Solo tú, Señor, que creaste todas las cosas. Creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. No hay otro Dios verdadero, Señor. Hoy reconocemos tu grandeza. Hoy reconocemos, Señor, tu poderío, tu santidad. Solo tú, Señor, eres santo. Solo tú eres bueno. Solo tú, Señor, has hecho maravillas. Tú eres el gran yo soy. Solo tú, mi Dios, no hay otro Dios como tú. A ti adoramos, oh bendito. Y esta mañana, Señor, abrimos nuestros labios para poder bendecirte y poder decir aún, como decía el salmista, alma mía alaba al Señor, y que todo mi ser alabe su santo nombre. Alma mía alaba al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cómo olvidarlo, Señor? ¿Cómo olvidarlo si tú, Dios, has perdonado nuestros pecados? Rescataste nuestras vidas de la muerte. Señor, tú nos coronaste con favor. Tú has hecho grandes cosas en mi vida, en tu vida. Bendito eres, Dios. Exaltado eres tú, Señor. El fiel amor, Señor, que tú tienes hacia nosotros. Aún nos miras, Dios, de una manera especial y diferente, porque nos has adoptado como tus hijos. ¿Cómo no venir delante de ti, Señor, y aún en este tiempo poder pedirte perdón? Señor, perdona porque posiblemente he estado tan confundido, lleno de dudas, creyendo tantas cosas, que ciertamente hay realidades que suceden, pero nos desenfocamos. Y hoy queremos, Señor, volver delante de ti, sabiendo que el poderoso Dios, el Dios de Israel, el Dios vivo, cuida de sus hijos. Y hoy, Señor, lo reconocemos y sabemos que necesitamos de ti. Necesitamos del Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El Dios que adoramos, el único que da salvación y perdón. Perdónanos, Señor, y aún crea un corazón recto en mí. Crea un corazón puro, Señor, un corazón limpio, un corazón sincero que ame tu verdad. Ese es nuestro anhelo, Dios, esta mañana, rendir todo lo que somos delante de ti. Y crea, Dios, ese espíritu recto dentro de mi vida para adorarte, Señor, aún en tu voluntad, Padre de la gloria, con tu palabra. Aprendí el valor de tus palabras. Contigo aprendí que me hace bien oír tu voz. Ese es mi deseo, el seguirte sin reservas, mi Señor. Es mi deseo, elevarte en mi más fiel adoración. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Aprendí el valor de tus caminos.
que prefiero estar cerca de tu amor. Este es mi deseo, el seguirte sin reservas, mi Señor. Este es mi deseo, elevarte en mi más fiel adoración. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Crea en mí, oh, crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Te quiero adorar, te quiero adorar en integridad. Te quiero adorar, te quiero adorar por la eternidad. Te quiero adorar, te quiero adorar en sinceridad. Te quiero adorar, te quiero adorar por la eternidad. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Es nuestro anhelo, Dios, esta mañana. Vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Crea en cada uno de nosotros ese corazón sincero, Dios, en donde cada uno, Dios, de nuestra parte, en nuestro ser, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad sean rendidos delante de ti, para ser conforme tu voluntad y tu palabra, Dios. Llévanos a vivir, Señor, en obediencia a ella, apegados a tu palabra, seguirte a ti, Señor, cada día. Es nuestro anhelo, Dios. Es la mejor adoración que podemos darte, entregarte a ti nuestro corazón, entregarte todo lo que somos a ti, bendito Rey, para que tú hagas, Dios, conforme anhelas y deseas para cada uno de nosotros, para que moldees, oh Señor, nuestro carácter, para poder vivir agradándote a ti y darte la mejor adoración, Señor, que es vivir para ti. Todo para ti, oh mi Rey, porque eres el Dios todopoderoso, Padre, el que provee, ¿sabes? Él provee todas las cosas para nuestras vidas, aún en estos tiempos difíciles y de dificultad, Dios. ¿A quién más podemos acudir si no es a ti? Al que todo lo tiene, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, Señor. Por eso aún hoy queremos honrarte, Dios, y queremos adorarte con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dice tu palabra, Señor, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría.
Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, óigalo bien lo que dice el Señor, en toda circunstancia tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde para ustedes. Ese es el Dios que tenemos, el Dios todopoderoso, para el que nada es imposible, ¿sabes? Nada es imposible. Las ofrendas son para ti, Señor, y los diezmos son para ti. Traed los diezmos al alfolí, dice su palabra, y verás si hay comida en su casa. Señor, y aún hoy queremos recibir de ese alimento espiritual que tú vienes a traer a nuestras vidas, de ese alimento que edifica, Señor, porque solo tú, Dios, tienes palabra de vida eterna para tus hijos, porque no hay otro Dios como tú. Tu nombre inigualable, nombre único, Señor, no hay otro como tú. Eres incomparable, oh Dios, tu nombre de poder, ¿sabes? A ese Dios nos rendimos, al Todopoderoso, el inmutable, al Dios en quien confiamos, porque y en ningún otro hay salvación, dice su palabra, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en ti, Señor. Y hoy queremos adorarte, glorificarte, Señor, y exaltarte al único Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores, a nuestro Salvador. Él reina con poder, Creador, su fama eterna es. Te adoramos. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán. No hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol. Tu amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes verán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor.
otro nombre, Señor, dado a los hombres. No hay otro nombre, Señor, que tenga poder. Con nombrar tu nombre, Señor, solamente los demonios huyen, ¿sabes? Con tu nombre, Señor, hay libertad, Señor. En tu nombre hay salvación, bendito Rey. Santo eres, bendito eres. Con tu poder se rompen cadenas, oh Señor. Se rompen las cadenas del cielo y la tierra. Santo eres, santo eres, santo es tu nombre, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas para el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo. Era el que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, no hay otro nombre igual. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, 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 Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. Nombre glorioso, nombre poderoso, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria y honra del Padre. Bendito eres, glorioso eres, poderoso eres tú, Dios inconmovible, Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el alfa y el omega, el que todo inicia y todo lo termina, el Rey de reyes, Señor de señores. Tuya es la gloria, la alabanza, la riqueza y el poder por los siglos de los siglos. Solo tú eres santo, santo, santo. Solo tú eres digno, Señor, de recibir alabanza, de recibir adoración. Solo tú, mi Dios omnipotente, solo tú, el Dios fiel, Dios de amor, Dios de poder, Dios de gracia, Dios de misericordia. No hay otro, Señor, no hay otro como tú. Dios bendito eres, exaltado sea tu nombre, glorioso eres tú, bendito Rey. Aún esta mañana, Señor, queremos entregarte, Señor, este tiempo, para que seas tú, Señor, de una manera especial, tomando la vida, oh Dios, de nuestro pastor Carlos Padilla. Unge sus labios, Dios, úsalo con poder, y que su palabra, Señor, penetre nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Buenos días. Queremos saludar a todas las personas que nos están viendo de Valencia, Puerto Cabello, Maracay, en el exterior también, Estados Unidos y Colombia. Y por favor le quiero pedir que la persona que me está llamando a mi celular no lo llame porque daña la grabación. Bueno, la semana pasada comenzamos el tema de, seguimos con la armadura, y Dios decía que el arma trascendental, ofensiva y defensiva que Dios nos ha dado es la oración. Y la semana pasada decíamos qué es la oración, qué es orar y qué no es orar. Hoy vamos a hablar si el verdadero objetivo de un cristiano es leer la Biblia y orar. ¿Para qué?
para tener una comunión con Dios, ¿cierto? Y obedecerle. Entonces, si ese es el anhelo real de un cristiano, quiero que entienda que el segundo principio que vamos a ver hoy es el que impide una comunión con Dios, ¿sí? Y el segundo elemento de la oración que vamos a ver, que es vital, trascendental para un cristiano, es tener una vida de arrepentimiento y confesión de pecados, ¿sí? Hoy en día, cuando hablamos de arrepentimiento o confesión de pecado, casi siempre pensamos en ¿quiénes? En los no cristianos, ¿sí? O en el cristiano que está recién comenzando. No, desafortunadamente, el gran problema que tiene la iglesia cristiana hoy y que tiene nuestra sociedad son que los cristianos nos hemos acostumbrado a vivir con el pecado, a alimentarlo, a consentirlo, a ocultarlo y no confesarlo, y menos arrepentirnos. Entonces, hoy el primer punto quiero que entendamos nosotros es que debemos tener una real comprensión, ¿sí?, de lo que es el pecado. Sin una correcta comprensión de lo que es el pecado, entonces usted nunca podrá tener un genuino arrepentimiento y confesión y apartarse del pecado. Entonces vamos a ver 5 características de cómo ve Dios el pecado. Cómo ve Dios el pecado, no usted, sino cómo lo ve Dios. Primero que todo, dice, debemos tener un genuino arrepentimiento por el pecado, ¿sí? La gran mayoría de la gente tiene es remordimiento, pero no arrepentimiento. Tienen complejo de culpa, pero no arrepentimiento. Entonces, sin un genuino arrepentimiento, usted ni yo tendremos nunca comunión con Dios y menos llenura del Espíritu Santo. En primera de Juan 3:4, la palabra de Dios dice: el pecado es infracción de la ley. Entonces, todo pecado que yo haga en contra de lo que está escrito en la Biblia o deje de hacer de lo que está escrito en la Biblia, ¿es qué? Es pecado, ¿sí? El más leve desvío que nosotros hagamos, interno o externo, es infracción de la ley. La Biblia dice: el pecado es infracción de la ley. Significa que todo lo que yo piense, que todo lo que yo diga, que todo lo que yo haga o imagine que vaya en contra de la palabra de Dios es pecado, ¿sí? Así lo ve Dios, y así tenemos que aprenderlo a ver nosotros. El pecado, hay pecado de omisión y de comisión. Entonces, cuando yo hago lo que no tengo que hacer y que está en contra de la palabra de Dios, ¿eso se llama qué? Pecado. Y cuando yo no hago lo que tengo que hacer según lo que dice la Biblia, entonces, ¿qué estoy haciendo? Pecado, ¿sí? Nosotros como seres humanos lo podemos llamar como queramos llamarlo, o como lo quiera llamar la sociedad o la filosofía o la psicología, o no importa las leyes que se dicten que son contrarias a la ley de Dios y lo ven aprobable, para Dios es pecado. Entonces, la Biblia lo dice en Santiago 4:17 de esa manera: si uno sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Entonces, cuando usted y yo hacemos algo que vaya en contra de la palabra de Dios o que está escrito en la palabra y no lo hagamos, hijo de Dios, ¿estamos haciendo qué? Pecado. Ahora, otra característica, ¿cómo ve? ¿Cuál es el origen del pecado? ¿Sí? Entonces la sociedad dice, o la psicología o el gobierno decreta que no es pecado. Pero el origen y la raíz del pecado, ¿dónde se origina? ¿Sí? No es externo. Usted no peca por lo externo, usted peca por lo interno, ¿sí? Por ejemplo, la gente dice, está acostumbrada, dice: no, es que en los primeros años comenzó el pecado. No, fue que fue las malas compañías. Es que no tuvo un buen ejemplo en el hogar. No, es que la sociedad lo ha corrompido. Eso es engaño del diablo, engaño filosófico, psicológico y aún decretado por ley. El pecado es interno. En la Biblia, en Salmo 51:5 dice: pues soy pecador de nacimiento, así es,
desde el momento en que me concibió mi madre. O sea, nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa y siempre tenderemos a hacer el pecado. Entonces, como hijos de Dios, la Biblia no dice que nunca vamos a pecar, sino que tenemos que aprender a ¿qué? A no consentir, a no obedecer y enfrentarlo, llamar el pecado en nuestra vida. O sea, tenemos una herencia de pecado, ¿heredada de quién? De nuestro padre Adán y Eva. El momento en que ellos pecaron, inmediatamente las consecuencias fueron funestas para ellos como seres humanos, para ellos a nivel de relación de pareja, para ellos a nivel de familia y a nivel de la creación fue maldecida y tuvieron consecuencias funestas. Entonces entienda que siempre que nosotros estemos haciendo cualquier clase de pecado, tenemos problemas ¿con quién? Con Dios. ¿Sí? Y los efectos del pecado son devastadores sobre nuestra vida. Entonces nadie en este planeta Tierra nace sin pecado. Solo una persona nació sin pecado. ¿Quién fue? Jesús. Por eso nos pudo salvar a nosotros. Tercera característica como Dios ve el pecado: la extensión. Hoy es que estamos con el famoso virus. Entonces el pecado es un virus moral que afecta mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. No hace acepción de personas, ¿sí? Ese es más devastador que el virus que estamos viviendo. En Génesis 6:5 dice: Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal. Cuando Adán y Eva pecaron, tuvieron un hijo, Caín, que fue el primero. ¿Qué hizo Caín con su hermano? Lo mató. El primer asesino fue el hijo de Adán y Eva. Y si seguimos el árbol genealógico, el primer promiscuo, el primer adúltero, el primer de todo, así es. O sea, la naturaleza humana es como un copo de nieve de la montaña, que cuando comienza a caer va avanzando, arrasando toneladas. Así es el pecado. Invade mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, ¿sí? Entonces entienda eso: el pecado es algo abrumador, es peor que un cáncer terminal. Ahora, en esta sociedad hemos aprendido a disimular el pecado, ¿sí? Hoy lo podemos ver a través de la vida de hipocresía en que se vive hoy en día, ¿cierto? A través de una vida de muy buenos modales, o una vida ética, o una vida moral. Pero vemos que la naturaleza pecaminosa, esa persona que es muy ética, muy moral, muy justa, hace comportamientos débiles de pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no se puede ocultar. La Biblia es muy clara: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo lo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todo le doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones, ¿sí? Entonces, en nuestra vida, el pecado que cada uno tenemos oculto para la gente, ¿cierto? Pero no para Dios. Por eso lo que vivimos y cosechamos es fruto de ¿qué? De lo que usted y yo hemos sembrado en lo personal, lo matrimonial, lo familiar, en los negocios, en cualquier área de nuestra vida. Entonces entiende, hijo de Dios, que el pecado extiende, no respeta a ninguna persona, ¿sí? Y en la medida que usted lo alimente, pues cada día será más esclavo de ella. Entienda eso. Tercero, debemos comprender lo vil y despreciable y ofensivo que es el pecado. ¿Para quién? Para Dios. Oiga, comprender, entender lo vil, despreciable y ofensivo que es el pecado para Dios. Es tan ofensivo, tan aborrecible el pecado, que ¿cuál fue la única cura para él? La muerte del Hijo de Dios. Es lo único que puede quitar el pecado del ser humano. Y como no había ningún ser humano que no hubiera pecado, por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz.
Por eso ahí está, leemos en la palabra de Dios que el Señor en Getsemaní, angustiado, no porque iba a morir en la cruz, sino por el pecado del hombre, ¿sí? Sus 2 gotas de sangre, era tanto su angustia, y sabía que ese momento venía. Ahora entienda que fue tan profundo el pecado que tuvo, tan devastador, tan abominable para Dios el pecado, que Dios tuvo que sacrificar a su Hijo. Y en la cruz dijo Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué el Señor está diciendo esas palabras? Porque en ese momento está cargando el pecado. En ese momento Dios está haciendo su justicia sobre el pecado. Allí, hijo de Dios, entienda que no hay mayor prueba de lo aberrante, abominable, despreciable que es el pecado para Dios, que tuvo que pagar el precio de su Jesucristo. Entiéndalo eso. Por eso no podemos vivir consintiéndolo, alimentándolo o sacando pretextos de que no podemos. Entonces, mientras usted o yo hagamos cualquier clase de pecado, usted no tiene comunión con el Señor. Usted no puede ser lleno del Espíritu Santo. Usted está viviendo bajo su propia lógica, bajo su propia capacidad humana, bajo el engaño de su mente, de sus emociones. Y quinto, el pecado es tan astuto, tan sutil, porque el que lo genera es Satanás, es engañoso. Hoy en día no se llama pecado, ¿sí?, a lo que es pecado. Al contrario, lo que es pecado le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Entonces, hoy en día, a nivel social, a nivel político, se decretan para pecar. Es justificativo el aborto, es justificativo muchas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos amparamos en leyes humanas, nos amparamos en la psicología y así por el estilo. Entonces, pero la predisposición del ser humano es no llamar pecado a lo que es pecado, sino que lo llamamos simplemente un desliz, ¿sí?, una circunstancia adversa de la vida, un pecadillo, dicen algunos. Otros dicen: no, este es venial, algunos le tienen color, algunos le tienen tamaño, ¿cierto? Otros dicen: bueno, es que Dios sabe que somos pecadores y por eso pecamos. Otro dice: no, es que como Dios es tan amoroso, Él me perdona todo. Y así vamos justificando y autoengañándonos, consintiendo, alimentando nuestro pecado, ¿sí? Entonces siempre, hoy ya no se llama un hombre adúltero promiscuo, sino una mujer o un chico fácil, ¿sí? Para justificar el pecado de entre los jóvenes o entre los solteros, casados, entonces y reconocer su adulterio, su fornicación, hoy lo llaman libre derecho de hacer con mi cuerpo y decidir. Y así sucesivamente la psicología, y el hombre se inventa cualquier nombre para tapar el pecado, porque sabe que moralmente ha violado la ley de Dios. Hijo de Dios, la Biblia dice en Proverbios 5:3: pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel, y su boca suave como el aceite, pero al final ella resulta tan amarga como el veneno y tan peligrosa como una espada de 2 filos. Hoy en día lo que estamos viviendo, ¿sí?, es fruto de ¿qué? Del pecado, de la codicia, de la avaricia, de la indiferencia hacia Dios, de que cada uno quiere hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y como la ley se lo permite, entonces eso está bien. Pero cuando tienen que comenzar a vivir con las consecuencias de su pecado, algunos llegamos al término tan soberbio que decir: ¿y por qué Dios nos castiga? ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué me pasa eso a mí? Ahora, hay un grave mal entre todo esto. Es que una gran multitud de cristianos ya no llaman pecado a lo que es pecado, ¿sí? Y entonces estamos viviendo como los no cristianos, llamando lo que todavía no es el tiempo de Dios, que algún tiempo, en el tiempo de Dios, venceré el pecado, que todavía no he madurado, y venimos justificando y justificando nuestro propio pecado. Quiero que entendamos, hijo de Dios, que cada vez que pequemos estamos menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz. Usted le está diciendo que ese sacrificio no es importante, no es valioso para usted, que hay cosas más importantes para su vida, como satisfacer su propio pecado.
Entonces entienda que así ve Dios el pecado, y si usted no aprende a verlo así, nunca podremos ser libres. Porque como dice la palabra de Dios, la verdad es la única que nos hace libre de los engaños, de las mentiras que nosotros nos metemos, que nos mete Satanás a través de la filosofía, a través de la psicología, a través de las religiones, a través de la ley humana. Y entonces nos amparamos pensando que las normas humanas o las leyes humanas nos van a proteger de la justicia de Dios. Ahora vamos al segundo punto, que es también importante entender: cómo restaurar nuestra comunión con Dios y vivir en la llenura y en la intimidad del Espíritu Santo. Primero, usted y yo tenemos que tener un genuino ¿qué? Arrepentimiento por el pecado. Por su pecado personal, por su pecado, si está casado, matrimonial, familiar, social, cultural, político, económico, todo. Usted tiene que entrar en un diálogo personal con el Señor y llamar a lo que Dios llama pecado en su vida, llamarlo como no es un desliz, no es una inmadurez, no es el tiempo de Dios, es pecado. La Biblia dice en Daniel, vamos a Daniel, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, y los cerca, y los de todas las tierras, a donde los ha echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Entonces aquí está Daniel reconociendo su propio pecado, reconociendo el pecado de su familia, de su pueblo, de toda persona, de toda institución que hay en el pueblo de Israel. Entonces usted debe confesarlo, reconocerlo. Aquí hay 7 puntos en estos versículos del 3 al 13 en Daniel. El primero, tiene que reconocer su pecado. El que Dios le muestre, el que en la palabra de Dios tiene que llamarlo, no se excuse, no se autojustifique, no lo razone, no lo argumente. No importa lo que la gente piense, no importa lo que el gobierno piense, no importa lo que las políticas dice, no importa lo que la psicología dice, es lo que Dios dice, y Dios es la verdad absoluta. Segundo, hemos cometido iniquidad. Iniquidad, usted sabe qué es lo que se deleita, consiente, alimenta en su vida, ¿sí? Hemos obrado perversamente, porque cuando no obedecemos a Dios, estamos obrando perversamente bajo no la dirección del Espíritu Santo ya, sino bajo la dirección de ¿qué? De nuestro antiguo padre, el diablo. Cuarto, hemos sido rebeldes, ¿sí? Ya vamos directamente en oposición a Dios. Eso se llama la rebeldía. Es cuando Dios dice no hagas esto, dice lo voy a hacer y punto. ¿Por qué? Porque yo quiero. ¿Por qué? Porque yo lo deseo. Y yo, porque yo quiero. Eso se llama rebeldía, contumaz, ¿sí? Quinto dice no hemos obedecido a tus siervos. Si usted no obedece la palabra de Dios, que va desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, hijo de Dios, aprenda a obedecer a Dios, no a los hombres. Obedecer al Señor es hacer lo que está allí. Nuestra mente lo lleva a razonarlo, a argumentarlo, a ponerle lógica, pero no es a obedecerlo. Y séptimo, ni nuestros príncipes ni todo el pueblo de la tierra tenemos que interceder por las otras personas que no quieren obedecer al Señor. Entonces, hijo de Dios, el primer punto, debe haber un genuino arrepentimiento
por el pecado personal que tú practicas en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, en tu vida social, económica, en cualquier área de tu vida. Pídale, entonces, ojo con eso. Segunda característica dice: que no hay comunión con Dios mientras usted y yo practiquemos pecado. Podemos hacer actividades cristianas, pero no hay comunión con el Señor. ¿Sí? Puedes abrir la Biblia y por lo menos léela, que el Espíritu Santo te va a redarguir, te va a hablar. Puedes cantar, puedes venir a la iglesia, pero mientras consientas el pecado en tu vida, hijo de Dios, no hay comunión con Dios. ¿Sí? Nuestras oraciones no son contestadas. Mire lo que dice la Biblia en su palabra. Ahora sí, vamos a Isaías. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con todas esas ceremonias? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso, sus ofrendas me dan asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festividades anuales. Son una carga para mí, no lo soporto. Cuando se levantan las manos para orar, no miraré aunque hagan muchas oraciones. No escucharé, porque tienen las manos cubiertas con sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de su vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Ayuden a los oprimidos. Defienda la causa del huérfano. Luche por los derechos de la viuda. Vengan ahora, dice el Señor. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré como blanca lana. No importa el pecado que tú hayas cometido, pero si tú lo reconoces y vienes con una actitud genuina a que Dios te perdone, el Señor te va a perdonar. Pero si tú no quieres reconocer tu pecado y quieres llenarte de actividades cristianas, hijo de Dios, Dios no escucha. Para Él son abominables todo lo que tú hagas por tratar de agradarlo. Dios no está diciendo que hagas cosas para agradarlo. Dios nos está pidiendo es que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser sea entregado a Él genuinamente. ¿Sí? Entonces reconoce que, y entiende que mientras haya pecado en nuestra vida, lo consintemos, lo alimentamos, lo excusemos, no hay comunión con Dios. ¿Sí? Tercero, ¿sí? No basta con confesarlo. ¿Sí? Porque confesarlo es fácil. Ahora viene si tú has la consecuencia, el que verdaderamente ha confesado su pecado, ahora tiene que renunciar y odiar el pecado. Porque mientras usted no renuncie y aprenda a odiar el pecado, ¿sí? El pecado volverá continuamente es como el monte. El monte se corta, pero si se deja la intemperie, vuelve a crecer. Entonces, si tú no odias el pecado, entonces nunca vas a renunciar. Tú tienes que ver el pecado como como el cáncer que te está consumiendo y matando espiritual, emocional, mental, física, en todas tus áreas. Mientras no lo veas como un cáncer o como una serpiente que te va a matar, entonces tú lo consentirás. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué significa eso? Que si tú lees la Biblia, pero cuando el Señor te rearguye, te muestra lo que no le agrada que hagamos y tú lo pasas por alto, es abominable para Dios todo lo que tú haces. Tú tienes que aprender a odiar el pecado, ¿sí? Porque si no, nunca podrás ser libre. Siempre vivirás engañado. Siempre tendrás un justificativo, un razonamiento para hacer tu propio pecado. Isaías 59 leemos. Mire que aquí hay una promesa del Señor en Isaías 59 del 1 al 3. Dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. ¿Sí? Mucha gente dice: bueno, ¿y dónde está Dios ahora con estas enfermedades? ¿Dónde está tu Dios? Ora por mí para que me la quite. Eso no es así tan fácil.
¿Sí? El Señor dice, ¿quieres tener la misericordia de Dios? ¿Quieres tener comunión conmigo? Aquí dice, no es que mi mano no pueda hacerlo, o es que no tenga poder para eso, sino que lo que dice, mire, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escucharnos. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira, y vuestra lengua habla perversidad. O sea que el pecado es dulce, saboroso, pero es amargo como la hiel. Y las consecuencias que se pagan por pecar son devastadoras en lo personal, en cualquier área de tu vida. Hijo de Dios, el pecado es así como cuando tú siembras un granito de frijol o de caraota, te nace varias matas y se multiplica. Así es el pecado en nuestra vida. Si tú no lo alcanzas a verlo y a exterminarlo, entonces tu vida tendrá muchas aflicciones y muchos problemas. No es porque Dios te esté maldiciendo, no, son las consecuencias de ¿qué? De tu consentir, alimentar y mantenerte en el pecado, hijo de Dios. Cuarto, dice, ahora, pero algunos dicen, pero es que yo no hallo pecado en mi vida, yo soy mejor que otro. Entonces, por eso la Biblia te manda no a que tú te autoevalúes, porque como seres humanos nos consentimos, no nos gusta vernos tal como somos, ¿sí? Entonces, si vas a otra persona, te va a decir, mejor dicho, que tú no sirves para nada, y se va a saciar su propio pecado en ti. Por eso la Biblia dice, ve a la Biblia. Mire que en el Salmo 139, 23 dice, el rey David dijo, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Tu corazón es tu mente, tus emociones, tu voluntad, lo que está ahí guardado, que no lo conoces sino solo tú. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Ve a Dios. Para eso tiene al Espíritu Santo en tu vida, el que rearguye, dice su palabra, el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Lee la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a hablar. El Espíritu Santo te va a iluminar allí, te va a decir, a poner en ese momento, dice, este es el problema que estamos teniendo. Ve al Señor, busca la presencia del Señor, anota en un papel por si tienes corta memoria, pero la verdad te hace libre, y es la verdad de Dios, la verdad de su palabra. Necesitas obedecer al Señor, necesitas pedirle que te dé oídos para que lo oigas, para que esa mente se abra. Dile al Señor, abre mi mente para poder entender y comprender lo que tú quieras. Quita la dureza que hay en mi corazón, convierte este corazón que está duro en un corazón sensible y que se rinda a tu presencia. Deja que el Espíritu Santo escudriñe. Recuerda que la Biblia dice que penetra como espada de doble filo. Penetra, dile, Señor, rompe, Señor, toda ceguera, toda sordera, toda obstinación, toda rebeldía. Hazlo aunque duela, pero déjale que el Señor te haga libre, hijo de Dios. Porque todo pecado no confesado es pecado no perdonado. Todo pecado que tú consientas, que tú alimentas o que quieras ocultar y que no lo has confesado y arrepentido, es pecado no perdonado por el Señor. Entonces, Dios quiere hacer muchas cosas en nosotros y a través de nosotros, pero no la puede hacer porque no podemos usar un vaso sucio para echar alimento, porque es contaminación para nuestro cuerpo. Mientras nosotros estemos contaminados y vivamos así, un vaso se contamina y se lava, eso es otra cosa. Pero si tú quieres vivir una vida contaminada, consintiendo tu pecado, consintiendo nuestros pecados personales, matrimoniales, familiares, sociales, económicos, los que sean, hijo de Dios, no hay comunión con Dios, no hay llenura del Espíritu Santo, y menos pecado no confesado y apartado, no hay perdón. Bueno, el quinto punto dice, cuando hay un genuino arrepentimiento y un apartarnos del corazón para el Señor, y de hecho el Señor responde inmediatamente. Mire lo que dice el Salmo 51 del 1 al 7. Ten compasión de mí, oh Dios. Aquí está la oración de David cuando pecó con Betsabé y el profeta Naamán viene
y le dice que es él. Y entonces la actitud de David, que había sido de ocultar su pecado, que pensar que porque él era rey nadie podía acusarlo, que nadie estaba por encima de él, que él podía hacer lo que quería. Pero cuando vino el Espíritu Santo y lo reargulló a través del profeta Naamán, ¿sí? Dice: ten compasión de mí, oh Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia. Borra mis rebeliones, lávame de todas mis culpas, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado, porque contra ti y solo contra ti, delante de ti sé lo que es malo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo nací culpable, mi madre me concibió en pecado. Tú amas la verdad acerca de lo que se oculta y quieres que yo sea sabio en lo íntimo. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ahí está el rey David reconociendo su pecado. Tuvo que pagar unas consecuencias personales, matrimoniales, familiares, sociales y políticas a raíz de su pecado, ¿sí? Había adulterado, había matado, ¿sí? Se había burlado de la autoridad de Dios, usó su poder para hacer. Por eso la justicia vino sobre su vida también. Las consecuencias del pecado, Dios le perdonó, pero las consecuencias del pecado hay que asumirlas. Y muchas veces pensamos que con solo decir Señor perdóname, pero no de corazón, con un genuino arrepentimiento, con un genuino dolor, entonces Dios ya borrón y cuenta nueva. Si Dios nos perdona, pero el pecado tiene consecuencias funestas a nuestra vida. Cuando el profeta Daniel estuvo arrepentido, confesando su pecado por él y por el pueblo, el Señor le respondió. O sea que cuando usted y yo tengamos una actitud correcta, genuina, de reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra iniquidad, nuestra perversidad, nuestra rebeldía, que es contra Dios, cuando usted va en contra de la palabra de Dios, usted va es contra Dios. Cuando yo hago lo que está escrito aquí, no lo hago, es contra Dios. Cuando yo hago lo que está escrito que no debo hacer, estoy yendo contra Dios, no contra personas, aunque las consecuencias la paguen personas. Pero la autoridad suprema es Dios, entonces es contra Dios que yo estoy pecando. Entonces cuando Daniel estaba allí confesando su pecado, ayunando y días orando y ayunando, entonces dice, hay respuesta de Dios. Aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. ¿Sí ve? Dios responde, ¿sí? El Señor envió a un ángel. Hoy tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy tenemos la palabra de Dios, que al leerla, meditarla y confrontarnos con ella, el Espíritu Santo nos va a guiar, dirigir. Ahí cuando dice la Biblia que Él produce el querer como el hacer, que Él convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo, dígale que le muestre, y no quedará nada oculto, para que usted haya un genuino arrepentimiento en su vida, porque hay respuesta, hay bendición en el arrepentimiento. Hay si usted quiere restaurar su vida espiritual, su matrimonio, su familia, esta ciudad, este país y este mundo, hay que volvernos al Señor con todo nuestro corazón, no con actividades humanas o actividades religiosas, pensando que Dios se va a satisfacer con actividades religiosas. No, Dios no quiere actividades religiosas. Dios lo que quiere corazones genuinos, convertidos a Él en obediencia única, absoluta, ¿qué? A su palabra. ¿Bajo la dirección de qué? No de ningún hombre, sino del Espíritu Santo y su palabra. Por eso, hijo de Dios, ¿por qué nos motiva a que confesemos? Porque sin confesión y arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Sí? Usted puede traer remordimiento a su vida, usted puede llorar, usted puede prometer infinidad de cosas, pero Dios no necesita eso.
Dios dijo: dame, hijo mío, tu corazón, tu mente, tu voluntad, tus emociones, tu cuerpo, tu ser. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere de ti. Entonces, ¿por qué es importante pedir perdón y arrepentimiento? ¿Qué nos hace confesar? ¿Sí? La misericordia y el amor de Dios. Eso es. Cuando se confiesa ante Dios y hay genuino arrepentimiento, ¿qué vino en la vida de David? Restauración. ¿Qué vino en la vida de toda persona que se acerca de su pecado? Hay restauración. El hijo pródigo fue a la presencia de su padre y hubo ¿qué? Restauración. Hubo amor, misericordia, restauración. Trato, formación, sí lo hay, pero hay restauración. En cambio, cuando usted le confiesa a un hombre su pecado, ¿qué va a hacer él? Justicia, justicia, justicia. Le va a querer acribillar, matarlo, a llevarlo al juicio. Pero en Dios, un corazón genuino y arrepentido, que dice la Biblia, no despreciarás tu Dios. Cuando David hizo su confesión, dice que qué alegría para aquellos a quienes les perdona la desobediencia, a quienes se le cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Lo confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos te oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Esa es la satisfacción, la alegría, el júbilo, que cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y lo hacemos de corazón genuino y apartamos del pecado y odiamos el pecado, viene la restauración, la misericordia, la gracia, el favor, el perdón de Dios. Sí vienen las consecuencias, pero está la misericordia de Dios allí para perdonarnos, para restaurarnos y para tener misericordia de nosotros, hijos de Dios. Con Dios, o sea, hay siempre restauración. Por eso la Biblia dice: ven, clama a mí, yo te respondo, búscame y me hallaré. O sea, hijo de Dios, hoy más que nunca, en la situación que estamos viviendo, tenemos que volvernos, pero de todo corazón, de todos nuestros pecados, de todas nuestras iniquidades, de toda nuestra religión, ¿sí? Tenemos que volvernos genuinamente a entender si somos verdaderamente cristianos. La falta de poder en la vida de un cristiano y en la iglesia se debe ¿a qué? Al pecado. Mientras yo consienta pecado en mi vida, no habrá poder, o sea, no hay comunión con Dios. La presencia, soy hijo de Dios, puede que sí, ¿sí? Pero un hijo rebelde, un hijo contumaz, un hijo soberbio, un hijo altivo, un hijo desobediente, ¿cómo puede vivir un hijo así? Entonces lo que tú siembres vas a cosecharlo, porque Dios es amor, sí, pero la otra lado de la moneda dice: Dios es justo, y el pecado es muerte, el pecado es destrucción, el pecado es justicia. Entonces, hijo de Dios, ¿por qué hoy en día los cristianos no somos sal que sala, luz que alumbra y levadura que leuda? Porque el pecado nos ha dejado sin poder, sin autoridad y sin influencia. Y como no tenemos poder, autoridad ni influencia, entonces nos llenamos de actividades cristianas, o nos llenamos de actividades de obras de caridad, nos llenamos de infinidad de hacer y hacer y hacer, tratar de ser lo que no podemos ser en realidad. Por eso el Señor te dice que no seamos metal que resuena, platillo que hace ruido y nada más. Porque un cristiano que no está en una genuina comunión con Dios, que vive en pecado, es simplemente un cristiano metal que resuena, platillo que hace ruido y nada más. Eres sal, pero no tienes poder. Se ha vuelto diluido. Eres luz, pero no la luz como el sol. Tienes que vivir con la luz artificial del mundo y buscando atracciones para iluminar tu propia vida. Y no leudas, porque no hay influencia en ti. Eres igual que un no cristiano, hijo de Dios. Por eso hoy más que nunca el Señor nos está diciendo que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón.
que Él quiere que le entreguemos nuestra vida a Él y que lo reconozcamos, que el pecado es tan abominable para el Señor, que lo único que lo pudo perdonar y puede perdonar a la persona que no ha invitado a Cristo a su vida es a través del Señor Jesucristo. Y si tú ya eres cristiano, pero no has entendido que el pecado rompe la comunión con el Señor, que sigues a merced de tu propia naturaleza pecaminosa, a merced de la naturaleza del diablo que gobierna tu vida, el mundo, Satanás y la carne, entonces eres un pobre alma penando como un no cristiano hijo de Dios. Yo te invito a que el Espíritu Santo, le hagas caso al Espíritu Santo y su palabra, y que nos volvamos con todo nuestro corazón nosotros y después por tu familia y por tu país. Orémosle al Señor. Padre de los cielos, hoy más que nunca que tu palabra penetre como espada de doble filo a nuestra mente, a nuestro corazón, que rompa todo argumento que Satanás o nuestra mente o el mundo con sus filosofías, con sus psicologías o con sus leyes humanas nos han engañado y nos autoengañados, creyendo que al ampararnos en eso somos justificados. Perdónanos por el mayor pecado que tenemos los cristianos, la indiferencia a ti y a tu palabra. Ya no te amamos a ti, amamos este mundo, nos fascina este mundo. Por eso es que vivimos buscando fama, dinero, ser importantes, ¿sí? Dejar huella a través de cosas externas, pero no internas. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Oh, sí, hijo de Dios, hoy más que nunca, vuelve en comunión con Él, vuelve en amistad con Él. No importa lo que tú estás pensando, no importa tus emociones, no importa lo que te dice la gente, escucha y obedece únicamente lo que la palabra de Dios te dice a ti. Porque la única autoridad absoluta, plena y total para ti es la palabra del Señor. Oh, no cantes, sino que sea una oración genuina de tu corazón a ti, a Dios. No cantes, porque a Dios no le interesa que tú cantes, sino que tú ores y te arrepientes. Dile, dale libertad al Espíritu Santo. Y que cada día que pase, recuerda yo servir con un corazón limpio, limpio. Que así sea, que así sea. Consume con tu fuego. Ven, Espíritu Santo, ven con tu palabra. Penetra y rompe toda mundanalidad, toda carnalidad, todo concepto errado que tengamos. Y que cada día que pase, que pueda yo servir con un corazón limpio. Sí, Señor. No te detengas, aunque duela, Señor, hasta ver acabado. Sí, dile. Que siga perfeccionando, afirmando, estableciendo, consolidando tu vida de acuerdo a su palabra. No te detengas, Señor, No me dejes, Señor, como un monumento a lo que pude haber sido y no fui, Señor. No me dejes que quede en el camino, Señor. Porque tú conoces, créelo, Él sabe, conoce lo que es mejor para ti. Si tú estás viendo en este momento y no has invitado a Cristo a tu vida, el Señor te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz. Nada ni nadie puede perdonar el pecado en el cual tú naciste, porque traes el pecado de Adán en tu vida. No importa lo moral, lo ético, lo oculto que tú seas, si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador,
tú eres un pecador. Por eso necesitas al único que puede perdonar tus pecados. Y dile en esta mañana: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que mi pecado y mi iniquidad es tan abrumadora, tan vil y tan despreciable para ti, que lo único que puede perdonarlo, y lo perdonó, es la muerte de tu Hijo en la cruz. Hoy, Señor, me apropio y te invito a mi vida como el Señor, para que tomes el señorío de mi vida, el señorío de mi corazón, de mi mente, de mi voluntad, de mis emociones y todo mi ser, y me rinda cada día a hacer tu voluntad. Reconozco que soy pecador y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Para ti que ya eres cristiano, que has estado viviendo, haciendo tu propia voluntad, siguiendo tus propias mente, tus propias ideas, tus propios sueños, tus propios principios, tus propios valores, te has engañado, hijo de Dios, pensando que por solo haberlo recibido, el pecado no se enseñorea de ti, que Satanás no es astuto y sutil para engañar. Es tan astuto que te dice: te vas a negar, no te vas a autosatisfacer, tú puedes hacerlo. Y así hizo Eva y Adán, siguieron sus insinuaciones, y hoy te encuentras apartado del Señor, haciendo tu propia voluntad, siguiendo tus propios planes, tus propios metas, y piensas que con orar, que con hacer actividades cristianas tienes comunión con Dios. Estás engañado, hijo de Dios. El diablo te ha enceguecido, porque las actividades cristianas no son comunión con Dios. La Biblia lo dice muy claro en su palabra. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados. Dile al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dile, créalo. Vuélveme, Señor, muéstrame con tu palabra. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustentes. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. A ese no despreciarás tu Dios. Así, hijo de Dios, si quieres la misericordia del Señor sobre tu vida, la gracia del Señor, el perdón, la restauración de tu vida, como lo hizo con David y con cualquiera que se arrepiente y se aparta del pecado, vuélvete al Señor y por ello te vendrá bien, dice el Señor. Acércate a Él, que con su amor eterno está para perdonarte, si genuinamente estás arrepentido, si verdaderamente odias y reconoces que el pecado te aparta de la comunión con Él, te aparta de la vida de bendición, de propósito que Él tiene para tu vida. Oh, sí, renuncia a tu dureza, a tu cerviz, a tu prepotencia, a tu indiferencia. Vuélvete al Señor y Él tendrá misericordia de ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Aviva esto en el medio de tus hijos, Señor. Oh Espíritu Santo, penetra y grábalo en nuestro corazón. Que rasguemos nuestro corazón, y no emociones, y no sentimentalismos, y no activismos cristianos, sino que nuestro corazón se convierta genuinamente a ti, porque solo en ti hay vida, y vida en abundancia, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.